Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Pedid y se os dará, basado en el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, les ruego hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por ser tus hijos. Gracias por ser conducidos por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por tu bendita palabra. A ti la gloria, la honra y la alabanza siempre. Que este estudio nos guíe, nos ilumine para vivir una vida de oración contigo constante. Que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte se dirige a sus discípulos. Y empezando en el capítulo 5, verso 1, lo primero que Él les dice es: bienaventurados son, muy felices, benditos de Dios, porque han reconocido su necesidad espiritual. Son pobres en espíritu, saben que son pecadores y que necesitan de Dios gracia y misericordia. Ellos no pueden agradar a Dios porque sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que vienen a Dios, le piden perdón por sus pecados y a través de la obra de Jesús en la cruz son perdonados de sus maldades, de sus iniquidades. Nacen de nuevo en el reino de Dios y ahora podemos decirle a Dios, Padre nuestro. Y así nuestro Señor Jesucristo nos enseña la mitad del Sermón del Monte, la oración del Padre nuestro, en la que nos dice que es necesario que nosotros entendamos que Dios es santo. Dios es apartado de toda esta creación. Dios es puro, como dice el profeta, puro de ojos que no pueden ver el pecado. Limpio. Cuando Isaías ve la santidad de Dios en esa visión en el templo, él dice: ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios impuros. Entonces, la santidad de Dios es algo tan importante que el cristiano tiene que entender y valorar. Así le pidamos a Dios: santificado, tú santifica tu nombre, Dios. Pero nosotros también santificar el nombre de Dios. ¿Y qué es santificar el nombre de Dios? Es honrar a Dios, es exaltarle, es tenerle como lo más puro, es temerle, como dice la Biblia, traducción Reina Valera, o sea, un temor reverente. Entonces, una vez que nosotros entendemos que venimos ante un Dios santo, puro, podemos decirle: oh Dios, venga tu reino. Tu reino que ya está en nuestro corazón. Espiritualmente nosotros ahora vivimos en el reino, sí, aquí y ahora, pero queremos que el reino de Dios se haga visible en esta tierra y pronto lo será. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que ya regrese nuestro amado Señor Jesús para establecer su reino de justicia, de paz, de amor, de gracia, y que todos los hombres vengan al conocimiento de nuestro bendito Dios. Por lo tanto, también le decimos a Dios: hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos. Tus propósitos y designios se cumplen en un instante, así también, oh Dios, tú haz tu voluntad aquí en la tierra, en medio de nosotros. Pero guíanos para hacer nosotros tu voluntad, cumplir de inmediato lo que tú ordenas en tu santa palabra. Ya está ahí escrito. Y cuando nos encontramos con el mandamiento, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, podemos pedirle a Dios su gracia para nuestras necesidades diarias. Decimos: danos el pan cotidiano. Y al referirnos al pan, estamos diciendo de todas las necesidades físicas y espirituales. Y ahora podemos decirle a Dios:
perdona nuestras iniquidades, porque ciertamente deseamos agradarte, pero pecamos, porque seguimos teniendo la naturaleza de Adán caída. Como dice Pablo, ha perdido potencia, poder, pero está en nosotros todavía. Entonces ofendemos a Dios y necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados. Disculpen. Y una vez que hemos sido perdonados, perdonar a nuestro hermano que nos ha ofendido, nos ha hecho daño. Finalmente, pedirle a Dios que en su gracia y misericordia nos exima, nos evite caer en pruebas que nos puedan llevar a tentación con las cuales podamos ofenderle. Entonces le pedimos a Dios, no nos metas en pruebas que nos llevan a tentación. En la vida cristiana, entonces, la relación con Dios tiene que ser bidireccional. Nosotros le pedimos y Él nos va a responder con su palabra bendita, con la Biblia. Y es así que el Señor Jesús nos lleva a entender que cumplimos la ley de Dios, cumplimos los mandamientos de Dios, amándole a Él con todo nuestro corazón, mente, fuerzas y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso, empezando el capítulo 7, nos dice, no juzguen, porque el juicio es de Dios, no de ustedes. Esto es para conservarnos nosotros humildes y sencillos ante Dios y llevarnos en camaradería, en hermandad, en amistad con nuestros hermanos. Pero también el Señor Jesús nos enseña a ser personas maduras espiritualmente, equilibradas, y decirle no a los falsos maestros, no a los falsos profetas que llegan a meterse en nuestra congregación. Y por eso dice el Señor Jesús en el capítulo 7, verso 6 de Mateo, no des lo santo a los perros, ni tus perlas a los puercos. Inmediatamente después de esto, vuelve el Señor Jesús a tocar el tema de la oración. Y esto es porque necesitamos dirección de Dios continuamente para cumplir su voluntad y no ser llevados como a una hoja al viento. Así, bueno, pues vamos a empezar leyendo nuestro tema, capítulo 7, versos 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? El Señor Jesús nos dice que nuestra relación con el Padre es así, un padre de familia, y nosotros como hijos venimos a pedirle y Él nos los va a dar. De hecho, la Biblia dice que antes de que nuestra palabra esté formulada en la boca, Dios ya la conoce toda, y que Él, que conoce nuestras necesidades, nos va a dar lo que estamos necesitando. Entonces vamos a ver por qué el Señor Jesucristo nos dice de esta manera el cómo pedir. Empecemos pues leyendo algunos versículos y comentando. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. El Señor Jesucristo usa aquí un énfasis en pedir, en buscar de Dios, en llamar a la puerta de Él. Y esto es tan importante como cuando el Señor Jesús dice,
de cierto les digo. Y el Señor Jesús expone lo que va a enseñar. Cuando Él dice de cierto, quiere decir que es tan importante lo que Él va a decir, que pongamos atención. Y aquí Él hace énfasis en la oración, usando 3 verbos, 3 palabras distintas: pedir, buscar y llamar. Y dice que Dios va a dar, vamos a encontrar y que Dios abrirá. Como cierto es que Dios escucha, es cierto que Él va a dar, vamos a encontrar y Él abrirá. No tengamos dudas. Pero esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento también se nos dice así, que cuando nosotros buscamos a Dios de nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Jeremías lo dice con estas palabras: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Dios. Planes de bienestar y no de calamidad. Dios tiene planes de bienestar para ti y para mí, no de destrucción, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y veamos cómo dice Jeremías las mismas palabras que usa el Señor Jesucristo. Entonces ustedes me invocarán, orarán a mí. Ustedes levantarán su rostro y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Busquen, dice el Señor Jesús, y encontrarán. ¿A quién? A Dios. Y aquí el Señor dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos: buscar a Dios de corazón, sinceramente, genuinamente, buscando agradarlo a Él, cumpliendo su voluntad. Y esto que estoy subrayando es importante, porque al final de este estudio nos daremos cuenta que a veces no recibimos de Dios contestación porque buscamos para nuestro placer y no para cumplir la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo las mismas palabras que el profeta Jeremías. En el Antiguo Testamento, en varias porciones del Antiguo Testamento se nos dice lo mismo, que Dios va a contestar la oración del justo, del santo, porque no es en base a nuestra justicia, sino en base a la justicia de Jesucristo y en base al Hijo. Es como Dios nos contesta. Así que leamos el verso 8 ahora. Porque todo el que pide, aquí se refiere a todos los cristianos. Todo el que pide, todos los cristianos van a recibir una respuesta. Aquellos que no son cristianos, que no son hijos de Dios, no van a recibir respuesta de Dios. La única oración que Dios contesta de la persona no cristiana es la oración del penitente, es la oración del arrepentido, es la oración del hombre que viene a Dios y le pide perdón por sus pecados. Dios lo oye, porque le dice: perdona mis pecados en Jesucristo tu Hijo amado. Entonces, hazme tu hijo, porque quiero ahora vivir para agradarte. Esa es la oración del que no era creyente, que Dios contesta. Y digo no era porque ahora cree. Por eso viene a Dios
pidiéndole en el nombre de Jesús, porque sabe que Él murió en la cruz por los pecados del que ora, del penitente. Pero aquí estamos hablando de los discípulos de Jesús. Y todo el que pide va a recibir. Y todo el discípulo que busca va a encontrar. Y todo el que llama se le abre. Aquí el Señor Jesús vuelve a hablar con énfasis. El que pide, el que busca y el que llama va a recibir respuesta. Santiago dice, no tienen porque no piden. Así de sencillo. Veamos ahora en Proverbios cómo la sabiduría personificada nos habla. Dice así, a los que me aman, les correspondo. O sea, a los que me buscan, me van a encontrar. Les voy a responder. A los que me buscan, me doy a conocer. Nuevamente, en el Antiguo Testamento está ya claro, escrito, anotado, en la experiencia del fiel, del creyente del Antiguo Testamento, que cuando buscaba a Dios de corazón, lo encontraba. Sigamos leyendo el siguiente versículo 9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Eso es algo imposible. A pesar de que el hombre es malvado, cuando su hijo le pide de comer, no le va a dar una piedra, le va a dar el pan que le está pidiendo. Y aquí nos va a llevar a un contraste del hombre malvado con el Dios bueno. Sigamos leyendo. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Y la respuesta es no, eso es imposible. La madre que acaba de parir a su bebé y que éste llora de hambre, le va a ofrecer el seno. A pesar de que esté cansada o atareada o enferma, va a buscar darle el pecho a su bebé. Así que es una imposibilidad que la madre se olvide de su bebé. Y sigue preguntando el profeta. ¿Y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Tampoco. Así bueno pues, concluye Isaías, Dios tampoco se olvida de su pueblo, de su hijo Israel. Dios tampoco se olvida del cristiano, de su hijo en Jesucristo. Así bueno pues, el padre que escucha que el hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Así como la madre no se olvida de su bebé, de darle de comer, o que deteste al hijo que ha parido. Sigamos leyendo. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Aquí el Señor Jesús va un paso más todavía. De un pan a una piedra que le pueda hacer daño al niño, va de un pez a una serpiente que es impuro. Para el judío creyente no cabría la menor oportunidad, la menor opción, no cabría la situación de darle a su hijo una serpiente, porque era de una manera religiosa impura. Y al hacer este comparativo, obviamente ningún judío le daría a su hijo una serpiente en lugar de un pez. Vamos a ver cómo nos dice en Levítico acerca de los animales impuros, refiriéndose a los animales marinos o de río. Nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. En otra versión dice, son impuros para ti. En el mar de Galilea había en aquel entonces un pez llamado siluro, todavía lo hay,
que se parece a la anguila. Y posiblemente el Señor Jesús, que está hablando en el Sermón del Monte, que está frente al mar de Galilea, se refiere a este animal, a esta anguila, tipo de anguila. O bien se puede referir a una serpiente común y corriente cuando dice, si le pide el hijo al padre un pez, ¿le dará una serpiente? Veamos una imagen de cómo es un siluro. Este es un siluro, es un pez que no tiene escamas, que no tiene aletas y está prohibido para el pueblo judío. Bueno, sigamos entonces leyendo. Pues si ustedes, y aquí viene lo más maravilloso de lo que el Señor Jesús está enseñando, aún siendo malos, toda la humanidad somos malos, somos pecadores. Dice la santa palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, y que por cuanto todos hemos pecado, todos somos merecedores de la muerte. Estamos destituidos de la presencia gloriosa de Dios, todos. Y solamente es en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, es que Dios ha perdonado nuestros pecados, porque el Señor Jesús pagó con su vida nuestros pecados. Pero aún así tenemos una naturaleza de Adán caída y tropezamos. Pablo dice, el mal que no quiero, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. O sea, es una lucha constante que tiene el cristiano por vivir de una manera santa, agradable a Dios. Por lo tanto, somos malos y a pesar de que somos malos, amamos a nuestros hijos, cuidamos de ellos, hacemos el mayor esfuerzo posible por darles todo lo que necesiten y aún más. Entonces dice el Señor Jesús, ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y aquí hace un contraste maravilloso nuestro Señor Dios. Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. El Señor Dios nos da cosas buenas. La vida, la salud, sobre todo la relación con Él. Es inestimable el relacionarnos con Dios, ese Dios santo, maravilloso, omnipotente, justo, misericordioso, es nuestro Padre. Y cuando venimos a Él, pidiéndole, nos da, buscándole, lo hallamos, tocando, nos abre. Vamos a ver cómo nos dice la santa palabra de Dios ahora en Job 22, 26, 27 y 28. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro, o sea, orarás a Dios. Cuando ores, Él te escuchará. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Job, que fue un hombre que vivió más o menos en la época de los patriarcas, de Abraham, él sabía que Dios le escuchaba y que su camino brillaba porque Dios estaba con él. Bendito es el Señor. Ahora Santiago nos dice que todas las cosas que nosotros recibimos provienen de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo, tu salud, tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tus padres, todo es un don perfecto, es una dádiva, es un regalo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, refiriéndose pues al cielo,
refiriéndose pues a Dios, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que Dios no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este Dios de Job, este Dios que bendijo a Pablo, de tal forma que dijo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose a que había aprendido a estar en necesidad y en abundancia. Dios lo había sustentado, con necesidad a veces, pero lo sustentó, no se murió de hambre. Entonces, Santiago nos dice en el siguiente versículo que cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. A veces el cristiano no recibe, y esto es porque puede ocurrir dos cosas. No recibe porque pide mal, pide para sus propios intereses egoístas, o no recibe porque Dios le dice, no, esto no es lo mejor para ti. Hay algo superior a ti. Y por eso Dios no nos da lo que le pedimos. Es bueno, sí, pero hay algo mejor. Y por eso Dios dice, no, no te lo voy a dar. Y un tercer aspecto es, no recibe por un tiempo. Dios dice, espérate, más adelante, semanas, meses o años después, te daré lo que pides. Ahí no es una negativa, simplemente es un momento. Pero a veces sí, Dios dice, no, porque esto no es lo que yo quiero para ti. Yo quiero algo mejor. O no, porque estás pidiendo mal para satisfacer tus intereses egoístas. Leo, cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Pasiones egoístas. Estás pensando en ti, en tus intereses, no en el otro o en los demás, mucho menos en Dios. Y Santiago nos sigue diciendo en el siguiente versículo, así que sométanse a Dios. O sea, si no recibes, sométete a Dios, busca de Dios, obedece a Dios, la palabra que Él ya nos ha dado, ahí está. Hay algunas señoritas que dicen, es que yo quiero casarme con fulano. Y la palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Bueno, sí, yo lo entiendo, pero es posible que mi novio, que es tan lindo y que es tan inteligente y cariñoso y sensible, él se va a convertir al Señor. No lo sabes. Entonces, sométete a Dios. Y Santiago sigue diciendo, ahora en el verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sométete a Dios, dice antes, y ahora acércate a Dios. Ahora ven a Él en oración y Él se va a acercar a ti. Entonces, el Señor Jesucristo nos vuelve a decir que tenemos que orar para que en esta vida que estamos rodeados de tanta maldad, podamos seguir nuestro camino victoriosos. Ya va a terminar su sermón y va a decir que hay dos caminos, el ancho y el angosto, que hay dos árboles, el que da fruto bueno y el que da fruto malo, que hay también dos personas que hacen su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Nos lleva el Señor Jesús finalmente a una confrontación y nos dice para terminar su sermón, o estás con Cristo o estás en contra de Cristo, o estás con Dios o estás con el diablo.
En la vida hay dos caminos, no hay un camino intermedio. O es negro o es blanco, no hay grises, no hay matices en el camino de Dios, en la vida con Dios. Así bueno, pues, aquí está enseñándonos a que nosotros estemos en una comunicación continua con el Padre para que nos dé inteligencia espiritual y sepamos tomar la mejor decisión y también tener cuidado con aquellos que nos quieran desviar de su verdad. Tú y yo tenemos, mientras tengamos vida, la oportunidad de agradar al Padre con una vida santa, con una vida que se ajusta a sus demandas, con una vida que Él obedece, que dice, hágase tu voluntad. A veces no entendemos por qué Dios no contesta nuestra oración. Hay oraciones que no son contestadas, pero podemos estar tranquilos de saber que eso que estábamos pidiendo no era lo mejor para nosotros, o no era lo mejor para otros, o no era lo mejor para Dios. No le íbamos a dar gloria a Dios estando en esa situación en la que le estábamos pidiendo que Él nos concediera. Así bueno, pues, confiemos a certeza plena de que Dios es un Dios tan bueno que cuando Él dice no, tenemos que agradecerlo. Y cuando nos dice que sí, tenemos que agradecerlo. Tenemos la oportunidad, aquí y ahora, de glorificar el santo nombre de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque es a través de Él que tú nos has hecho cercanos a tu corazón. Somos tus hijos. Y como dice el Señor Jesús, el hombre, siendo malvado, le da a sus hijos lo mejor. Tú, oh Dios, no te quedas corto. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live a estar orando todas las tardes a las 6. También en YouTube, en Facebook, por favor síguenos. Nuestros horarios son que tú nos puedas acompañar los sábados, martes y jueves a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Suscríbete a ver los videos anteriores. Gracias.